Mi nombre es Dominga González. Con mis compañeras les vamos a hablar del trato cruel. Me toca hablar de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Podemos pensar en tortura como un acto que causar daño físico o psicológico, ya sea por medio de máquinas, artefactos o sin ellos, sin que la víctima haya dado su consentimiento en contra de su voluntad, y vale la pena hacer énfasis en los elementos de la tortura que se realiza intencionalmente, causando dolores o sufrimientos graves. Estos pueden ser físicos o mentales. ¿Qué significa la agresión física o psicológica? Debe cumplir con características también. La gravedad que se realiza la acción, del sufrimiento que se realiza con conciencia y con la intención de hacer daño, ¿verdad? Debe considerarse también el fin objetivo, la razón de que se realiza la tortura normalmente, la tortura para lograr extraer una información. Cuando dichos dolores o sufrimientos se realizan por un funcionario público o una persona, en el ejercicio de sus funciones públicas, ya sea un funcionario que realiza o permite el acto, o permite también y autoriza la tortura que se realice, lo que sucede cuando está trabajando. Por ejemplo, puede ser la policía, puede ser los militares, también personas que lo realizan abusando de poder, las torturas. Luego sabemos que en el tema de la salud, en el tema también de los privados de libertad, ocurre bastante. Eh, Luego esto debe de ser realizado por un agente del gobierno en el ejercicio de su cargo. Bueno, los delitos cometidos deben de ser castigados, y las penas adecuadas para esto según sea su gravedad. Así que los dejo con mi compañera Lourdes. Buenos días, mi nombre es Lourdes Calderón. Les voy a presentar la Ley de Mecanismo Nacional de Prevención contra Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la cual se deriva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. El objeto de esta ley es establecer un marco técnico, institucional y presupuestario del Mecanismo Nacional de Prevención establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención. Esta ley tiene la obligatoriedad de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer su protección y emitir recomendaciones, propuestas y observaciones a las autoridades nacionales competentes. El mandato de este mecanismo nacional será ejercido por el Comité Nacional de Prevención, NAPAPRE, el cual será un organismo especial dotado de autonomía administrativa, técnica y presupuestaria. Ejercerá sus funciones a nivel nacional, pudiendo establecer oficinas regionales de acuerdo a lo que estipule su reglamento. Para efectos de esta ley se denominará el Comité Nacional. Este comité estará conforme a lo señalado del protocolo facultativo en referencia a la independencia del Comité Nacional, el cual estará integrado por 3 expertos, quienes durarán en sus funciones 3 años. Los mismos pueden ser prorrogables una sola vez. Estos serán designados por el Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y la sociedad civil. El presupuesto de este Comité Nacional será elaborado por ellos mismos e incorporado anualmente al ejercicio fiscal correspondiente del presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Honduras. Lo dejo con la compañera Consuelo Castro. Mi nombre es Consuelo Castro y voy a hablarles sobre los delitos contra la integridad moral, la tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes. El trato degradante es mediante violencia física, psicológica, verbal, de modo que atente contra la integridad moral de la persona. Quien comete este delito será castigado con pena de 1 a 2 años de prisión. Ningún agente de seguridad, funcionario o empleado público deberá amenazar con causarle daño a una persona, a su familia o a quien esté íntimamente vinculado con él para obtener una confesión. Quien comete este delito debe recibir una pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. El funcionario o empleado público que comete tortura o permite que otras personas cometan esta con el fin de obtener confesión o información deberá ser castigado con pena de 6 a 10 años de prisión e inhabilitación de 15 a 20 años.
Inclusive este artículo 16 nos dice que esta pena debe ser aumentada en 1/3 si la víctima es menor de 18 años, mujer embarazada, persona de avanzada edad o con discapacidad. Encontramos también en el Código Penal que aquel funcionario público que en el ejercicio de su cargo causa menoscabo a la integridad moral de una persona o permite que otras personas ejecuten esas acciones, recibirá una pena de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. A esto le conocemos como trato cruel, inhumano o degradante. Con esto doy paso a mi compañera Mónica para las conclusiones. Mi nombre es Mónica Williams y yo continuaré con las conclusiones de nuestro tema sobre el trato cruel. En nuestro Código Penal, en los artículos 214 al 218, se encuentra regulado este tema, el cual nos dice que en los tratos degradantes, el culpable será castigado con pena de prisión de 1 a 2 años y prohibición de residencia por el doble de la condena. En amenaza para obtener la confesión, debe ser castigado con las penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión impuesta. En la tortura, el culpable debe ser castigado con pena de prisión de 6 a 10 años e inhabilitación absoluta de 15 a 20 años y aumentado en 1/3 cuando la víctima sea menor de 18 años, mujer embarazada, persona discapacitada o de la tercera edad. En los tratos crueles e inhumanos por parte de funcionarios públicos, serán castigados los culpables con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15 años, por lo cual también se ha creado la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes con la finalidad de proteger los derechos fundamentales y humanos de las personas mediante la ejecución de inspecciones regulares a los centros de aprehensión, detención y privación de la libertad, y también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual es un tratado internacional de derechos humanos deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. Gracias.